Buenas tardes. De la serie Lo bueno, lo malo y lo feo, cálculo de porosidad efectiva a partir de perfiles de rayos gamma, densidad y neutrón, más bien conocido como el triple combo. Antes de empezar vamos a revisar algunas definiciones de porosidad efectiva. La porosidad efectiva para ingenieros de petróleo es la porosidad interconectada que permite el flujo de fluidos del yacimiento. Para petrofísica es la porosidad total menos el volumen de lutita. La primera conclusión que llegamos es que las dos no necesariamente son las mismas o se correlacionan, pero a veces por necesidad se utilizan de manera intercambiable. En este caso nos referiremos al cálculo de la porosidad efectiva desde el punto de vista de los petrofísicos. Lo bueno. Los resultados son aplicados extensamente en el mundo de caracterización de yacimientos y su importancia llega hasta el mundo financiero, cálculo de reservas y las operaciones per se. Los resultados son consistentes y comparables entre pozos y yacimientos si son bien ejecutados. El razonamiento del cálculo, lo vamos a ver más adelante, detrás de la técnica per se es de fácil comprensión. Y finalmente, el triple combo, como grupo de perfilaje, se adquiere en prácticamente todos los pozos en yacimientos convencionales y muchos no convencionales, dependiendo esto último de qué se define como no convencional. Lo malo. Es una parte, se define como lo malo, la parte intrínseca de la data y del método y que no se pueden evitar. Fundamentalmente vamos a dividir esta parte en dos partes, esta función. Incertidumbre en la data y la selección de parámetros. Para incertidumbre de la data, primero es que las herramientas per se pueden tener un error hasta de 2% o 2 unidades de porosidad, dependiendo de la edad de la herramienta per se o de la serie de la herramienta per se. Segundo, es la repetitividad de las lecturas. Aún corriendo secciones repetidas en los pozos como control de calidad, se nota que a distancia de poco tiempo, usando las mismas herramientas, pasando por las mismas secciones de los pozos, aquí se ve en rojo y un poco menos en azul las diferencias que se notan entre las dos corridas. Luego está la diferencia de la lectura de las dos herramientas de neutrón y de densidad, tanto como en profundidad de investigación como en resolución vertical. Vemos aquí el neutrón es de más profundo y probablemente la resolución vertical es peor, es de 40 centímetros. El efecto es que sobre todo, todo lo que configura una muestra de roca, la densidad y el neutrón llegan a ser influenciados por diferentes volúmenes de porosidad. Y además hay efectos de hoyos, que son más comúnmente conocidos, y sobre todo el efecto del gas, especialmente en el perfil neutrón, que no es tan fácil de corregir. Todos estos factores que estamos viendo, que estamos presentando, son parte de la data y no son editables. La selección de parámetros es una parte, corresponde, digamos, a la interpretación y es más humana. Fundamentalmente, para el triple combo se utiliza este básico sistema de 3 puntos de composición, donde en un extremo, el extremo A es 100% de porosidad o 100% agua en este caso, el punto B es 100% matriz sin porosidad y el punto C es el 100% arcilla, digamos arcilla seca. Esos son los 3 componentes que estamos considerando cuando se hace esa interpretación para el triple combo. Vamos a ver ahora cuál es el gráfico que se aplica de manera práctica en estos cálculos. Fundamentalmente tiene el neutrón en la parte basal, la porosidad del neutrón tiene la densidad o la porosidad de densidad en la parte, en el eje Y. Están trazadas una línea de matrices puras, en este caso es arena, calcita y dolomita. Y aquí empezamos a ver los problemas que vamos a tener cuando usamos las limitaciones que tiene este sistema. Primero, esto se puede utilizar solamente con 2 elementos. En el caso que nos atañe, vamos a hablar del cuarzo con arcilla.
Entonces, ya por una parte vemos que la parte del cuarzo, esto asume que la matriz tiene una densidad constante de 265, lo cual no necesariamente es cierto. Ya tenemos una asunción que ya tienes una incertidumbre. Y finalmente, tal vez lo más importante, o sin duda lo más importante, es que en la nube donde se encuentran todos los puntos posibles para arenas y arcilla es extremadamente variado y es difícil de escoger. Una cosa importante para este par de herramientas es que cada par de herramientas tiene su propio gráfico o su propio gráfico para evolución y cálculo. En los software de hoy, cada par de elementos o de herramientas tienen su propia carta. Aquí se puede notar cómo, por ejemplo, el cero del neutrón varía. Esta es una escala. Abajo está el neutrón y la densidad y está para un par de herramientas y arriba le sobrepuse dos tipos de herramientas más para que vean que si utilizamos una de esas tres escalas vamos a cometer errores utilizando el resto de ellas. Aquí vamos a mostrar cómo funciona o digamos la lógica detrás del método, que es bastante sencilla. Finalmente vamos a considerar la zona A como zona de yacimiento y la zona C o B, veremos cómo eso, como la zona de arcillas. Se asume, primera asunción, se asume que el contenido de cualquiera de las arcillas que se escoja será el mismo que está dentro de la zona de yacimiento. O sea, de haber arcillas de tipo autigénico, no estarían representadas aquí. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Se le selecciona una línea, vamos a llamar la línea en la parte más limpia del yacimiento, y una línea B en lo que se considera 100% de arcilla. Y luego, cualquier punto que caiga en el medio de las dos líneas decididas, bueno, tendrá proporcionalmente la cantidad de arcilla que le asigna el cálculo. Ahora, vamos a ver qué pasa con las zonas limpias. Si escogemos, la tema dice escoge el punto más bajo o más alto, dependiendo del registro, para el punto limpio de arcilla. Ahora, en este caso, esta línea azul estaría tocando el punto más limpio. Sin embargo, ¿quién dice que esto no tenga más arcilla ya de una vez y por lo tanto el punto debería ser aún más alejado de este punto aquí? La línea negra, ahora, la línea negra es una línea más promedio. Podemos decir que el promedio es válido. Es una cuestión de discusiones filosóficas. Aquí, si usamos el promedio, vamos a tener 1, 2, 3, 4, probablemente 5 puntos que son realmente válidos, el resto no lo son. Y todos los puntos que caigan a la izquierda de esa línea van a leer una arcillosidad negativa, cosa que no existe. Para el caso de las arcillas, la línea azul es un punto realmente más sucio y es el que está contenido dentro del yacimiento. Pues eso quiere decir que tendríamos solamente un punto válido. No sabemos que, por ejemplo, esto tiene un componente mineralógico que es exclusivo de ese punto y no pertenece al resto de la secuencia. La línea negra es la misma observación que hicimos para el punto limpio. Este punto intermedio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que son realmente válidos, el resto son menores o mayores. Ahora, este es un mal que no se puede evitar. Igual que el caso que vimos antes, los puntos a la derecha de esta línea negra, en este caso, estarán calculando valores de arcillosidad por encima del 100%, que no es real. Ahora, ¿cuáles son realmente los puntos importantes a decidir aquí? Sabiendo que vamos a tener que contar con esta incertidumbre, digamos, del valor promedio. ¿Cuál es la arcilla que está representada, que está contenida en el yacimiento A? ¿Será solamente C? ¿Será solamente B? ¿Habrá un punto que hay solamente B y luego un punto que es solamente C? ¿Serán B y C arcillas que pueden tener, desde el punto de vista mineralógico, ser transitivas o transitorias? No lo sabemos. Y finalmente, ¿cómo saber si hay arcillas autigénicas en el yacimiento? Eso cambiaría completamente la lógica, porque esa arcilla no estaría contenida en los cuerpos adyacentes. Ahora vamos a ver una diferencia de cómo funcionan los cálculos. Vamos a mostrar un ejemplo en la misma sección de pozo.
En la parte izquierda, en esto está la parte esta verde, es la que ha sido seleccionada como arcilla. Y pueden ver que en el gráfico los puntos verdes se extienden en un rango muy amplio. El valor de densidad no son muy ampliados, pero el neutrón son extremadamente diferentes. Entonces se seleccionaron tres valores, estamos llamando el mínimo. Estamos llamando este primer gráfico el valor mínimo, el segundo gráfico un valor promedio y un tercer gráfico que es el valor extremo o valor máximo. Vamos a ver la diferencia en cálculo que significa seleccionar uno de los tres. En este caso estamos mostrando los mismos pozos. En anaranjado están las arenas limpias y en azul están las arenas arcillosas presentadas que estamos seleccionando para el estudio. Las columnas B y C representan los resultados obtenidos para los valores máximos. Los valores D y E, las columnas D y E, representan los valores obtenidos utilizando los valores promedio. La columna F muestra la diferencia en los cálculos de arcillosidad por los dos métodos. Y estamos viendo de que en los valores absolutos pueden ser 20 o 30%, es el rango que existe. Y finalmente en G es la diferencia en la porosidad efectiva que se está obteniendo utilizando los dos métodos. Y esto sí es importante porque puede observarse que puede variar entre 0 y 5 unidades de porosidad. Como se refleja en este histograma, la parte azul va desde 0 a 5% o 5 unidades de porosidad, con lo cual muestra que es realmente crítico seleccionar los valores que son más apropiados. Ahora, ¿qué es lo feo? Ya lo que vimos antes era lo malo, que es una cosa que digamos que es un riesgo que tenemos que tomar o son algunas situaciones que no hay forma de cambiarla. Lo feo es qué se podría hacer para minimizar la incertidumbre o los problemas de lo malo, pero que muchas veces no se hace. Lo primero, muchas veces la gente tiende a aplicar el método de manera mecánica, sin entender con claridad los problemas telemétricos y sobre todo sus debilidades. Hay que maximizar el uso de las herramientas geológicas. Muchas veces no se hace. Por ejemplo, análisis mineralógico de núcleos y ripios pueden ayudar a definir qué tipo de arcilla y cantidad de arcilla hay. Y eso ayudaría a seleccionar los puntos representativos para los yacimientos. Pueden usarse imágenes de estructuras porosas de núcleos, CT scans, por ejemplo, para ver el nivel de interconectividad de los pozos y calibrarlo eso versus los cálculos que estamos obteniendo. Y finalmente, integrar y validar con resultados de pruebas de yacimiento de producción, como presiones capilares, pruebas de producción y cotejo de simulación de yacimiento. Muchas veces la gente se queda en el cálculo, en la mecánica, y no aprovecha de esta otra tipo de información o data para calibrar los resultados. En conclusión, hay que evitar lo feo para gerenciar, minimizar y manejar la incertidumbre de lo malo y maximizar el uso de lo bueno. Muchas gracias.